Arrancamos, dicho esto, vamos a estar este lunes hasta las 22, hasta las 20 horas y estoy junto con mis compañeros Martín Angulo y Nacho Ortelli viendo estas imágenes porque 20 años atrás a esta hora se iba en helicóptero Fernando de la Rúa después de un estallido social, una crisis política y crisis económica. Sí, con tantas similitudes pese a la distancia, ¿no? Un escenario obviamente muy distinto respecto a lo social, pero sí con similitudes en cuanto a la economía y también, Rosario, respecto a la crispación política, ¿no? La grieta política que parece no tener retorno, ¿no? Bueno. Nos concentramos siempre en el 19 y 20 de diciembre porque claramente fueron los días más críticos de la represión en Plaza de Mayo, en todo el país, con más de 20 muertos, con la salida de la Rúa. Pero me parece que la crisis del gobierno de Fernando de la Rúa arrancó mucho antes, ¿no? Arrancó el 2 de diciembre con el Corralito, arrancó inclusive el año anterior con la renuncia de Chacho Álvarez, fueron... El 13%, el 13% también de los jubilados. Hubo muchas cosas que, por supuesto, el 19 y 20 de diciembre tienen el significado especial por la renuncia y por todo lo que pasó. Y una frase que nació allí, pero que se repite año tras año cuando la gente sale a la calle con los famosos cacerolazos, que ahora los conocemos, pero con el se vayan todos, ¿no? Este se vayan todos que quedó impregnado en la sociedad, que cada vez que la sociedad está enojada con la dirigencia política, quedó esta frase recordando aquella época. Sí, el desprestigio de la política y hoy en una jornada en la que nuevamente se recuerda esa fecha con movilizaciones, con marchas en Plaza de Mayo, con mucho involucramiento por parte del gobierno respecto a ese 20 de diciembre de 2001. Bueno, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, que fue protagonista de esa fecha, fue protagonista como militante de Hijos, de la agrupación que ayudó a fundar en su momento, cuando era un joven dirigente, y ahora desde el gobierno recordando lo que fueron esos días, sufrió la represión, fue detenido y también por parte del gobierno participación del presidente el fin de semana en homenaje a las víctimas de aquellos días. Bien, y ya está con nosotros Miguel Ángel Toma, que fue protagonista de aquel momento que tuvo que ver con, después de la salida de la Rúa, estos 4 presidentes que llegaron a suplantar al expresidente radical. ¿Cómo le va, Miguel? Muy bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. Todo bien, gracias. ¿Qué es lo primero que recuerda de aquel 20 de diciembre cuando se va el helicóptero, sobre todo de Fernando de la Rúa? Bueno, creo que esa imagen ha sido icónica, ¿no? Ha quedado grabada en todos los argentinos. Es más, ha sido usada en muchas oportunidades posteriores como un símbolo de lo que significa abandonar un gobierno, dejar el poder en un marco de una crisis que era fundamental. Yo recuerdo que terminamos la Asamblea Legislativa, luego de la renuncia de Fernando de la Rúa, asume Ramón Puerta la presidencia, baja del estrado y me dice, vení, acompáñame. Bueno, ¿a dónde? Vamos a Casa Rosada, hacete cargo del Ministerio del Interior. En aquel momento la seguridad dependía del Ministerio del Interior, todavía no estaba creado el Ministerio de Seguridad. Y Ramón me dice, bueno, acompáñame porque vos habías sido, en el caso mío, 2 años antes, secretario de Seguridad, de manera que conocía perfectamente los mecanismos. Fue increíble el tránsito entre el Congreso y la Casa Rosada. Íbamos en el mismo auto, Ramón Puerta, el chofer, Coqui Capitanich, que asumió en aquel momento, claro, y Humberto Schiavone. Los 4 íbamos, hoy dirigente. Hoy dirigente del PRO. Íbamos los 4, cruzamos una ciudad que estaba en llamas. Todavía estaban los fuegos, los incendios de la noche anterior. Claro. Llegamos, las cubiertas quemadas parecían animales que quedaban con sus esqueletos. Realmente esa imagen me quedó profundamente grabada, porque era un poco la imagen de la época, ¿no? Bueno, llegamos a la Casa Rosada, no había nadie. Estaban los granaderos. Literal, no había nadie. Nadie, solo los granaderos. Yo llego, imagínense, conocía perfectamente la Casa Rosada. Sí, sí. Estaba cerrado la puerta del Ministerio del Interior. Bueno, entramos por un costado que daba una cocina, de la cocina entramos. No teníamos las claves para abrir las computadoras. El presidente entró por la cocina. El presidente en ese entonces Ramón Puerta. No, porque el Ministerio del Interior está en la planta baja. Claro, sí. Puerta sube al despacho presidencial. Yo tenía que entrar al ministerio. Bueno, por supuesto, entré haciendo este mecanismo extraño.
no tenían las computadoras, no tenía la posibilidad de abrir las computadoras. Inmediatamente convoqué desde mi teléfono particular a los 3 jefes de las fuerzas para ordenar el caos que habíamos heredado en términos no solo políticos, económicos, sino de represión. Claro, una brutal represión esos días. Increíble, porque habían sido desmontados, lamentablemente, los cuerpos especializados para el manejo del disturbio, que eran la Guardia de Infantería y la Montada. Lo que estábamos viendo recién de los policías a caballo con una fusta, era porque no eran los de la imagen montada. Contra las madres, usted dice. Sí, porque estaba totalmente desordenado la operación policial, porque no estaban los que debían estar. En los caballos estaban los de la fanfarria. ¿Y por qué, Miguel, no estaban? Porque durante los 2 años previos, todas estas estructuras, por un mecanismo ideológico, por ahí progresista, etcétera, habían sido desmontados. Entonces, cuando llega la crisis, en lugar de contenerla, de ordenarla y de ser necesario la represión, pero con los límites que debe tener la policía cuando profesionalmente actúa, ocurrió este desbande que, bueno, lógicamente yo en el acto convoqué a los 3 jefes, ordenamos de nuevo esta situación, evitamos que hubiera más muertes y lógicamente, bueno, después habrá que analizar lo político, pero se fue descomprimiendo lo que ocurrió el 19 y el 20, que fue realmente lamentable. Miguel, yo hablaba de la grieta política en el inicio y mucho se dice, se le endilga al peronismo de haber estado detrás y haber sido clave para que cayera de la Rúa. ¿Cuán de cierto hay respecto a esta afirmación? Vos fuiste parte, obviamente eras diputado del peronismo en ese entonces y dejaste el cargo para asumir el Ministerio de Interior. ¿Es cierto o no es cierto? Mira, yo lamentablemente en estos días he escuchado demasiados dirigentes políticos echarse la culpa unos a otros, ¿no? Que si la culpa la tuvo los intendentes de la provincia de Buenos Aires y Duhalde, si la culpa la tuvo Alfonsín y Carlos Maestro, que habían abandonado a De la Rúa. Y la verdad que esa es una actitud desde mi punto de vista adolescente, ¿no? Siempre buscar la culpa en el otro. Lo que yo creo que hay que hacer es analizar las causas que provocaron esta crisis, porque en la medida en que entendamos las causas, vamos a entender por qué pudimos salir de esa situación. Y esto que me parece que es la docencia que hay que hacer frente a una sociedad que más que buscar culpables, lo que quiere es terminar con esa angustia que hoy se agudiza por el recuerdo de lo que ocurrió en aquella época, pero por el temor a que esto vuelva a producirse, ¿no? Entonces, yo lo que diría que ahí la verdadera crisis de la Argentina en ese momento tuvo 2 componentes centrales, uno político y uno económico. El político comienza, como bien lo señalaste, con la renuncia de Chacho Álvarez. Claro. Esto lo deja en un estado de inermidad al presidente, por un lado. En segundo lugar, la situación compleja de la interna del radicalismo, que obviamente impactaba sobre la capacidad del presidente para tener un partido que lo respaldara con la energía suficiente. Y la otra cuestión, evidentemente, digamos, estuvo vinculada a la reacción social. Más que decir que hubo quienes la impulsaron. Sí, sobre todo por los saqueos del conurbano, ¿no? Exactamente. La gente llegó a un punto, y acá se produce un efecto simpatía, ¿no? Cuando se ve el vacío de poder, hay hambre, hay desocupación, la gente sale y después hay que contenerla. Este era el aspecto político. El aspecto económico fue muy importante porque fue la causa eficiente de esto que acabo de señalar. Y acá quiero hacer un paréntesis, si me permiten. ¿Por qué llegamos a esta circunstancia? Esto arranca en el 99, cuando se produce la elección del 99. Duhalde y el peronismo sosteníamos que había que salir de la convertibilidad ordenadamente. De manera gradual. Gradual. ¿Por qué? Porque la convertibilidad había sido un instrumento extraordinario para lograr el equilibrio económico y parar la inflación. Claro. Pero claro, se habían producido determinados desfasajes por la evolución que había que necesariamente salir con racionalidad y gradualmente. De la Rúa, en cambio, hizo su campaña y por eso ganó la elección, sosteniendo el 1-1. Conmigo la convertibilidad sigue. Conmigo la convertibilidad, exactamente. Con lo cual, ¿qué pasó? Al cabo de 2 años, lo que ya veníamos señalando en el 99, explotó en el 2002. Muy interesante, Miguel, lo que planteás. Vamos a seguir, por supuesto, hablando porque es muy interesante. Vos fuiste protagonista esos días.
pero en este momento está nuestro compañero Marcelo Padovani en Plaza de Mayo, nos está llamando. Hay novedades. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Nacho? Buenas noches a los compañeros de la mesa. Bueno, para informarle a la audiencia, día 24 estará lo que fue esta jornada, 20 de diciembre, aquí en la Plaza de Mayo, donde hace 20 años, bueno, como bien decía recién Martín, como señalaba Rosario, hace un rato nomás, 20 años atrás, se iba de la Rúa en helicóptero desde el techo de la Casa Rosada, que está aquí a 100 metros de donde está el móvil de A24. Una marcha que comenzó, bueno, concentración, ¿no, Nacho?, de distintas organizaciones sociales, y esa es una de las diferencias que marcaba en el transcurso de la tarde las distintas salidas. La gente que vino hoy estaba organizada de otra manera que hace 20 años atrás. 20 años atrás no había organizaciones sociales que pudieran hacer algo como lo que ocurrió hoy. Aquí vinieron distintas organizaciones sociales. A la mañana, más temprano, las del Frente de Izquierda, Nacho, el Polo Obrero, el Partido Obrero y todos los partidos que integran el Frente de Izquierda estuvieron aquí, bueno, marcharon por supuesto por 9 de julio, vinieron por Avenida de Mayo, pasaron el Cabildo, llegaron a la plaza donde había un escenario, allí leyeron los distintos documentos y finalmente se retiraban. ¿Por qué? Porque hacía mucho calor, era muy difícil de sostener tanto tiempo la presencia aquí en la Plaza de Mayo. Venían las distintas organizaciones, leían su documento y se iban. Y después vos mencionaste algo interesante que tiene que ver con la participación del gobierno en el acto también, en forma indirecta al menos, o no, a ver, porque aquí hubo organizaciones sociales de por lo menos 3 funcionarios que están ahora en funciones en el gobierno nacional. Estamos hablando de Rafael Kleger con el Movimiento Popular La Dignidad, que es empleado del Ministerio de Desarrollo Social. Estamos hablando de Daniel Menéndez de Barrios de Pie, otra de las organizaciones que estuvo presente aquí. Somos Barrios de Pie, estuvo presente aquí también en la Plaza de Mayo. Y también estamos hablando del Chino Navarro, ¿no?, con el Movimiento Evita, que también estuvo presente aquí en gran número en la Casa Rosada. De 10 a 18 a las 6 de la tarde se fueron desconcentrando todos lentamente y finalmente la movilización terminó, por supuesto, en paz como debe ser. Ya por lo que se ve, Marcelo, se recuperó el tránsito correctamente, así que bueno, igualmente vamos a estar en contacto permanente, sos prioridad, te agradecemos. Dale, cómo no. Gracias, Nacho, hasta luego. Hace 20 años, ese 20 de diciembre del 2001, 5 personas fueron asesinadas en Plaza de Mayo y en los alrededores. 5 personas que habían ido a protestar, 5 personas que vivían y sufrían la crisis. Una de ellas era Gastón Riba. Tenía 30 años, tenía 3 hijos. Lo mataron ahí cerca de la 9 de julio. Hay una placa en su nombre que lo recuerda. Su caso fue uno de los juzgados hace pocos años por la represión. Y allí está Gabriel Prosperi, nuestro compañero que de esto sabe mucho porque escribió un libro sobre el 2001 con María Vena, la viuda de Gastón Riba. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches. Hola, Martín. La placa a la que vos hacías referencia es la que te estamos mostrando ahora, aquí en la esquina de Avenida de Mayo y Tacuarí. Aquí las balas policiales, en aquel entonces de la Policía Federal, terminaron con la vida de Gastón Riba. Cronológicamente, el primero de los 5 caídos aquí en los alrededores del centro porteño en aquel aciago 20 de diciembre. Después de Gastón también, lamentablemente, morirían Diego Lamaña, moriría Carlitos Petete Almirón, Alberto Márquez y muy cerquita de aquí, a 2 cuadras, sobre Chacabuco y Avenida de Mayo, Gustavo Benedetto, asesinado desde adentro de un banco por la custodia de lo que en ese momento era la Embajada de Israel, por un disparo de una pistola 9 milímetros. A Gastón Riba lo mató una perdigonada de plomo por parte de un efectivo de la Policía Federal, que se tiene noción de quién es, pero todavía no está identificado y por lo tanto no fue debidamente juzgado y penado por ello. Pero como vos bien decías, Martín, lo importante de este encuentro en este día tan doloroso para tantas familias, tan doloroso para todos, en este 20 de diciembre de 2021, 20 años, lo importante, decía, es que estamos con María Arena. María es una luchadora, la presento, es una luchadora desde la primera hora. Hoy, en un acto realizado aquí, decían, cuando aquí había 10 personas recordando a Gastón, ella estaba. Cuando había 100, ella estaba. Hoy, a 20 años, ella está siempre liderando los reclamos de justicia por aquel hecho que le quitó a su esposo, a su marido, al papá de sus 3 hijos. María, en aquel momento,
y tuve el placer de entrevistarla en su momento y tenemos un contacto, por suerte digo, por la calidad de persona que es, casi permanente. En aquel momento vio cómo se llevaban ya inconsciente a Gastón en andas por televisión. María vio el final de los días de su marido por televisión y a partir de ese momento una verdadera odisea, una pesadilla justamente para darle el último adiós. Pero Martín, si me permitís, ya la saludo. Sí, claro. A María. María, ¿qué representa este día a 20 años de aquel momento para vos, con esa lucha que tenés ya encarnizada en vos? Bueno, en primer lugar, gracias por tus palabras, pero esto era imposible hacerlo si hubiera estado sola. Siempre fue con la compañía de justamente compañeros y compañeras que siempre estuvieron al lado nuestro, bueno, vos entre ellos. ¿Y qué pienso? Que llevamos 20 años de caminar, momentos de mucha impunidad, 20 años en que no hemos podido todavía acceder a conseguir justicia, y eso sigue siendo un hecho muy doloroso todavía. Por eso es que todavía no podemos cerrar, sanar esta historia. Todavía el reclamo de justicia sigue pendiente, porque no se sabe todavía, o por lo menos no está certificado en la justicia, quién mató a Gastón Rivas. Sí, no se sabe quién fue fehacientemente que lo mató. Se sospecha que la bala partió de un grupo de policías, eso es seguro, y se sospecha que fue seguramente uno de ellos, pero bueno, aún no se pudo determinar a pesar de todas las pericias que se intentaron hacer. Y bueno, y además los responsables políticos todavía están libres, tanto Matov, que era el secretario de Seguridad, Santos, que era el jefe de policía, Gaudiero, Andreossi y otros policías de calle que también intervinieron y estuvieron al mando del operativo policial esos días, también están libres. Ni que hablar de la Rúa, que murió completamente impune, sobreseído por la justicia cuando era el máximo responsable. Martín, Nacho, Rosario, está escuchando María, si quieren hacer una consulta. Sí, Gabriel, y te preguntaba justamente por esto, porque ahora la Cámara Federal recién tiene que dejar firme una condena solamente para 2 involucrados que tenían que ver con el ex jefe de la policía y el ex secretario de Seguridad, pero hasta dónde llegaban las responsabilidades y qué se siente con que no haya responsabilidad política ante este asesinato. Bueno, las condenas no están firmes, pero en realidad están condenados. El Tribunal Oral Federal 6 hace 5 años y medio dio su veredicto, los encontró culpables. Eso no tiene vuelta atrás, porque además los mismos policías que habían intervenido dentro del Departamento de Operaciones de la Policía Federal fueron quienes certificaron y atestiguaron en contra tanto de Matov como de Santos como los responsables. Así que eso no tiene vuelta atrás. Lo que pasa es que la realidad es que ellos aún pueden apelar ante la Corte Suprema, y en ese caso es por eso que todavía, si bien están firmes las condenas, no van todavía presos, porque pueden apelar. María, ¿cómo estás? Buenas noches. Gastón era, en ese momento, en ese 2001, trabajaba como repartidor, era como mensajero. Y leí, quiero que nos cuentes y que le cuentes a la audiencia, ¿cómo fue esa noche anterior al 20 de diciembre? Porque te leí que el 19 ustedes habían hablado de que tenían ganas de ir a la plaza, de protestar cuando se declaró el estado de sitio y con toda la situación que estaba atravesando el país. Sí, claro. Él llegó de trabajar bastante tarde ese 19 y como nuestros hijos dormían no nos pudimos acercar a la protesta, sobre todo en el barrio, porque se escuchaba, nosotros vivíamos en Flores en ese momento, y en el barrio se escuchaban las cacerolas, la gente como salía a la calle espontáneamente, ¿no? Pero la realidad es que no pudimos salir porque nuestros 3 hijos dormían y era muy tarde, eran la verdad como las 11:30 de la noche. Claramente este mismo deseo de manifestarse lo mantuvo hasta que llegó aquí a las inmediaciones de Plaza de Mayo el 20 y bueno, pudo acercarse a protestar. ¿Vos sabías que iba a ir? No, yo no sabía que iba a ir y no sabía que estaba acá, pero sí tenía un fuerte presentimiento, justamente por sus palabras,
y además porque lo conocía y sabía que seguramente se iba a acercar, porque además trabajaba muy cerca de acá, trabajaba en Tacuarí e Independencia, así que estaba convencida de que en cualquier momento se iba a acercar. Por supuesto, no lo supe fehacientemente hasta que en un momento lo llamé, porque él usaba un handy en ese momento, y me atendió, pero era muy caótico, no se escuchaba nada, ni él a mí ni yo a él, así que fue la última vez que hablamos y se cortó o me cortó, nunca supe bien, pero bueno, yo ya me imaginaba que estaba acá. Donde sí lo pude saber perfectamente fue cuando vi que lo llevaban muerto a una ambulancia. Allí es donde no tuve ninguna duda, solo como, bueno, no se le veía la cara, entonces supuse que podía estar equivocada, que él podía estar herido, pero bueno, no, lamentablemente no era así. María, ¿cómo estás? Nacho Ortelli te saluda. ¿Sabés que los motoqueros en el 20 de diciembre, en esas jornadas de protesta particularmente, tuvieron un rol central en auxiliar en muchas ocasiones a manifestantes que eran perseguidos por la policía, que eran reprimidos y que los ayudaban en ocasiones a escaparse de situaciones? Algunos manifestantes los planteaban como que habían sido la caballería del pueblo, en alusión a esto de auxiliaban a personas que estaban siendo atacadas por policías y demás. ¿Tú pudiste a lo largo de estos años juntarte con familiares de otras víctimas, interiorizarse en lo que había ocurrido en esos días? Sí, claro. Por suerte, al poco tiempo, no sé, habían pasado unos meses, pudimos encontrarnos no solamente con familiares de las otras víctimas, sino también con heridos graves también, que conformamos en un principio un grupo que después, por distintas razones, se fue disolviendo. Son muchos años, la verdad. 20 años es muchísimo tiempo. Pero sí, caminamos juntas, la verdad es que somos 5 mujeres que hemos caminado juntas este trayecto sin descanso durante estos 20 años. María, te agradecemos mucho el contacto, el testimonio con Dicho Esto, y no quería dejar de cerrar el móvil preguntándole a Gabriel cómo fue la experiencia de ese trabajo que hiciste del libro sobre el 2001, Ni Olvido ni Perdón, que lo publicaste y lo trabajaste también. La experiencia o la conclusión, mejor dicho, respecto del libro, son ellas. Las voy a nombrar porque además de María está Karina Lamagna, está Marta Pinedo, Marta Almirón, está Adriana Ochoa, está Sebastián Gianetti, que está aquí justamente con los muchachos motoqueros, justamente recordando a las víctimas, sobre todo a Gastón, que era un compañero, y están haciendo un acto con un show. En el libro me encontré con que hay que darle nombres a las víctimas. Muchas veces los eventos históricos, lo sabemos quienes trabajamos periodísticamente a través de la historia contemporánea argentina, nos hablan de estadísticas, nos hablan de causas, nos hablan de consecuencias de determinado hecho, pero muchas veces pecamos en no ponerles nombres y apellidos a aquellos que han caído en esas luchas populares. Por eso me parece que haber rescatado justamente o aportado desde el libro, poniéndole nombres a las 5 víctimas que cayeron aquí en las narices del poder, casi en la Plaza de Mayo, hacen carne la historia. Y si nosotros tuviéramos presentes justamente cada uno de esos nombres que cayeron aquí, seguramente les daríamos el valor que tiene este pedazo de la historia argentina, que realmente es muy doloroso para todos. No son estadísticas, no son 5, no son 39, son hombres, mujeres, jóvenes que tenían un mundo por delante, son aquellos que nacieron mucho justamente en los 90 con el neoliberalismo y que terminaban sus días lamentablemente en el 2001 o en el 70 o en los 70 también con el neoliberalismo instaurado por Martínez de Oz y la dictadura, y terminaban sus días en el 2001. Un puente realmente que hay que reconstruir, y me parece que a través de los nombres de cada una de esas víctimas es lo que hace carne la historia en cada uno de nosotros. Tal vez ese haya sido mi aporte, y lo que me llevo es justamente la relación y que ellas
hayan dicho que el libro ha servido de alguna manera para que se mantenga viva esa memoria, me parece que es lo que más me llevo de esa experiencia de haberlo escrito. Gabriel, gracias, un abrazo grande y estamos en contacto. Cómo no, a ustedes. Miguel, y vos hablabas de las primeras horas con Ramón Puerta en la Casa Rosada, pero tuvieron que pasar Ramón Puerta, que apenas estuvo 2 días en el poder, después vino Adolfo Rodríguez Sá, Eduardo Camaño y finalmente Eduardo Duhalde. ¿Qué es lo que pasaba en la política por esas horas para que finalmente Duhalde se haga después cargo del gobierno? Bueno, a ver, todo momento de crisis es muy difícil de manejar, precisamente porque lo imprevisible es lo esencial. Y la política, si no tiene una cuota de previsibilidad, anda a los tumbos. Y esto es así en cualquier instancia y en muchos órdenes de la vida. Ahora bien, ahí se hizo... A ver, la magnitud de la crisis había generado una sensación en todos los gobernadores de retracción y de consolidarse en sus propias provincias, con lo cual... frente a la decisión de Ramón Puerta, que era la que correspondía, ¿no es cierto? Él estaba para la transición, de volver a hacer de haber renunciado para que se hiciera una nueva asamblea legislativa, prácticamente el único que decide hacerse cargo y recibe el apoyo es Adolfo Rodríguez Sá. Bueno, obviamente ahí han pasado una serie de cosas. Asume, creo que no tuvo la oportunidad de ordenar y ordenarse, y esto terminó en su renuncia, con lo cual, bueno, lo de Camaño fue simplemente hacerse cargo de instancias de la parte formal y asume Duhalde. Pero ¿por qué? Digamos, lo sustancial en esto es por qué asume Duhalde y por qué se logra estabilizar desde la política la situación que después va a desarrollarse también en lo económico. Por una razón muy simple. En aquella época, a diferencia de hoy, existían liderazgos muy claros en las dos grandes fuerzas políticas. Alfonsín. Eduardo Duhalde en el peronismo era el jefe indiscutido y Raúl Alfonsín era el jefe indiscutido del radicalismo. Y debajo existían estructuras partidarias consolidadas y debajo existían bloques legislativos que respondían a esta conducción. Ahora bien, cuando deja Rodríguez Sá, aparece en escena Duhalde, que tenía una excelente relación con Raúl Alfonsín. Claro. Y entre ambos pueden constituir lo que se llamó, para mí, yo lo definiría como un gabinete de coalición y de origen parlamentario. Claro. Fíjense ustedes, el gabinete radicales que asume Duhalde tenía de 8 ministros, 3 radicales. Claro. Es decir, era un gobierno de coalición. Y la coalición era posible porque había conducciones firmes en cada uno de esos espacios. Eso nos permitió lograr un acuerdo legislativo, esto es mayorías parlamentarias, que eran sustanciales en orden a enfrentar la magnitud de la crisis. Y en tercer lugar, diría yo, apareció un elemento sustancial. Duhalde, que pierde el peronismo, que perdemos en el 99, ya habíamos preparado, por lo que acabo de señalar, un mecanismo de salida de la convertibilidad. No lo pudimos poner en práctica en el 99 porque perdimos la elección, porque la sociedad eligió continuar con la convertibilidad votándolo a De la Rúa. Pero ¿qué teníamos como as en la manga? El equipo y el plan. El talento de Jorge Remes Lenikov, que no ha sido lo suficientemente reivindicado, fue fundamental. Pero sabía cómo hacerlo y tenía un equipo. Lo que no pudo hacer en el 99, que hubiéramos evitado este baño de sangre, lo hubiéramos evitado. Tuvimos que hacerlo de golpe, a las apuradas, y en el marco de una crisis en el 2002. Entonces, esto me parece sustancial por aquello que dije al principio. Dejemos de buscar culpables o responsables. Pero indudablemente, Miguel, la figura de Duhalde en ese momento, al frente del peronismo bonaerense o aglutinador del peronismo bonaerense, tuvo una participación importante en lo que fue, al menos, cómo se plantó el peronismo ante el gobierno de la Rúa. El peronismo se plantea, y yo fui testigo y actor de esta situación. Claro. Nosotros hasta último momento, y esto asumo la responsabilidad de lo que voy a decir, estuvimos los bloques de diputados y senadores en el Hotel Elevage, hablando con quien era el jefe de gabinete, Colombo, en aquel momento. Cristian Colombo. Sí. Cristian Colombo.
planteando que estábamos dispuestos a acompañar una salida racional y un apoyo al gobierno radical para evitar la crisis que se había producido independientemente de las otras circunstancias, sino de un proceso evolutivo que acabo de señalar, que estaba por encima hasta de las voluntades individuales. Y dijeron que no. Una salida racional era, incluso si era necesario, votarle las leyes que se necesitaban para ordenar el problema de lo que había planteado el Corralito y la alternativa que se jugó en aquel momento y que necesitaban de alguna manera el apoyo el resto de la estructura política, convertirlo en leyes, por supuesto, con los equilibrios necesarios. El problema es que cuando se pone el Corralito, la gente se queda sin plata. Claro. La primera medida que tomamos nosotros cuando asumimos el gobierno con Puerta fue llenar de plata los cajeros. Esto descomprimió, porque lo que estuvimos viendo ahí es muy interesante marcarlo. Había una parte de manifestación espontánea, que era la gente que estaba dolorida y impactada porque no podía disponer de su dinero. Y había grupos que, montándose sobre ese legítimo reclamo, generaban conflictos, lo hemos visto. El gran problema de la represión fue que, como no había una estructura policial adecuada, confundía todo y ahí la represión fue absurda. Pero bueno, ahí fue la decisión de llenar de plata los cajeros. La segunda decisión que tomamos fue levantar el estado de sitio. Claro. Nadie puede tomar una medida en política que no vaya a cumplir o a sostener. Esa decisión del estado de sitio era una irracional, que lo único que hacía era exacerbar todavía más los ánimos. Obviamente nos permitió, entre otras cosas, que se volviera el fútbol y que sacáramos a Racing campeón. Con lo cual la gente salió esa noche, yo me acuerdo, volví a mi casa desde el Ministerio del Interior, y veía a la gente en la calle, digo, de nuevo, otra vez, ¿qué va? No, era la gente de Racing que festejaba, ¿no? Pero bueno, digo, pero esto era la posibilidad de tener racionalidad en el manejo de la cuestión. Y termino con esto, la decisión, a ver, vos me preguntabas, Nacho, la responsabilidad del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Ya se venía trabajando hacía mucho tiempo en el diálogo argentino y en el movimiento productivo entre Alfonsín y Duhalde, del radicalismo y el peronismo, y la Iglesia, en alertarle a De la Rúa que esto iba a terminar mal. Es decir, no hubo una actitud repentista de que frente a una situación de gravedad nos montamos y volteamos un gobierno. Ya se venía anticipando. Esa construcción que fue previa desde el mes de junio, aproximadamente, mayo-junio del 2001, de trabajar con empresarios, con sindicalistas y políticos para ir alertando y proponiendo alternativas a De la Rúa, no fue escuchada. No obstante, lo importante de eso es que nos permitió tener el núcleo básico con el que después se arma el cuarto elemento que nos permite salir de la crisis, que fue el diálogo argentino. Claro. Es decir, así como había un acuerdo político a nivel de las conducciones, un acuerdo legislativo y un gabinete de coalición, se complementaba esto con el diálogo argentino, donde la Iglesia tuvo un rol fundamental. Ahí participaban políticos, participábamos todos, participaban empresarios, participaba el sindicalismo y participaban las organizaciones sociales. Y eso generó un ámbito de contención y de equilibrio que, sumado a las medidas económicas que toma Remes y que después continúa Labaña, permiten que esto bajara en términos de violencia, pero además una cosa importantísima, permitió tomar las decisiones que empezaron a generar un proceso de reactivación y de crecimiento económico. Miguel, gracias por acompañarnos esta noche en una fecha tan importante para la Argentina. Gracias por la invitación. Bueno, y en A24 tenemos todas las voces. Aquí estaba el testimonio de Miguel Ángel Toma, ex ministro del Interior de Ramón Puerta en esos días, y también tenemos la otra visión. En este caso estamos en contacto con el ex vocero de Fernando de la Rúa, Juan Pablo Bailac, bueno, que tiene una mirada tal vez distinta sobre este tema. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Nacho Ortelli te saluda, estoy aquí con mis compañeros Martín Angulo y Rosario Ayerdi. Bueno, los saludo a todos. Y les doy las muy buenas noches. Sí, efectivamente, es otra visión o quizás un pedazo de verdad que se suma a la verdad general que tenemos que tener todos sobre esos acontecimientos.
yo no voy a polemizar con mi amigo Toma, porque además tengo por él mucho cariño. Fui diputado nacional en el 89, cuando debuté en la Cámara de Diputados, y Manzano era el presidente, y Toma era la mano derecha de Manzano, así que me tocó debutar en la Cámara y aprender mucho de ellos que aún siendo digamos, en aquel momento del oficialismo, nos daban enseñanzas. Pero sí creo que hay algunas cosas que, vistas desde el lado... Ay, bueno, se corta un poquitito, lógicamente. Ahora, hay un dato que yo rescato, es el respeto, ¿no?, de Baylac hacia Miguel Ángel Toma, a pesar de disentir, admite que tiene diferencias. A ver si te recuperamos, Juan Pablo. ¿Se escucha? Sí, ahora perfecto, sí. Ahora sí. Este tema se puede explicar tranquilamente de la misma forma, pero con otras intenciones. Y además con otros resultados. Ahora... Sí. Y con otros resultados. Es cierto que existió el movimiento productivo, es cierto que existió un conjunto de dirigentes del sindicalismo, dirigentes del empresariado, encabezados por de Mendiguren, el sindicalismo encabezado, entre otros, por Pablo Moyano, la CGT y la CTA. Es cierto que existió la iglesia, como el señor Oniñovich. Es cierto que existió la política, con Alfonsín, con Duhalde y otros. Y normalmente, cuando se reúne todo eso, se reúne para ver si pueden colaborar con el gobierno. En realidad lo que querían ellos era devaluar, y lo hicieron el 6 de enero del 2002, que fue la devaluación con especificación asimétrica y corralón. Que eso es lo que no quería el gobierno. El gobierno quería salir de la convertibilidad, flexibilizar la convertibilidad. Ya de hecho ya habíamos aprobado en la Cámara de Diputados una ley que ponía una canasta de monedas, el euro y el dólar. Quizás se equivocó Cavallo en no haber incorporado... Bueno, ahí lo perdemos nuevamente. Las comunicaciones no son fáciles aún 20 años después. Juan Pablo Baylac, que tuvo un rol clave en el gobierno de la Rúa. A ver, Juan Pablo, si... Pero me cago en la concha... Bueno. Puede pasar, ¿no? Ahí pasar, obviamente. La tecnología nos pone nerviosos. La tecnología a todos. Cuando uno quiere conectarse y no se le cae. Pero bueno, claramente tuvo un rol central Baylac en esos días, sobre todo porque Fernando de la Rúa en esos casos, en ese momento, era cuestionado por en muchos casos no aparecer públicamente. Sí. Baylac tenía la voz cantante del presidente en ese momento, y hoy, paradójicamente, Gabriela Cerruti ocupa el lugar de portavoz. ¿Ahí me escuchás, Juan Pablo? A ver si te recuperamos. Yo los escucho perfectamente, no sé si ustedes me escuchan a mí, ahora pero tengo sí. Un insistidor que me llama por teléfono y me impide poder desarrollar lo que quiero decir. Sí, siempre. Digamos, a ver, el resultado fue especificación asimétrica, que significó que los deudores se beneficiaron y los depositantes se perjudicaron. Los deudores pagaron $1 $1 su deuda, y los depositantes recibieron al año, fue en diciembre del 2002, recibieron a 1.40 sus depósitos, devaluados. Y ya en ese momento el dólar estaba en 3.60 aproximadamente, y llegó a estar a 5 pesos el dólar. Y eso fue lo que confiscó a los ahorristas, sus depósitos, que no fueron devueltos como había prometido Duhalde. Y eso fue el vector fundamental, que era cambiar el modelo económico y social, que esa misma masa, a excepción de los radicales, habían aplaudido, habían hecho solicitadas en favor de ese modelo menemista.
Yo fui opositor a Menem. Reitero, en 1989 asumí como diputado cuando Menem asumió como presidente. Cuando se puso la convertibilidad, yo voté en contra de la convertibilidad, no a favor de la convertibilidad. Y no me arrepentí como Chacho Álvarez, ¿verdad? Y ya en el 96, 95, 94, nosotros discutíamos en el Parlamento la necesidad de hacer algo con la convertibilidad porque se estaba agotando. La convertibilidad había sido exitosa para combatir la inflación, pero era como cuando te ponen una pata de yeso en una pierna. Bailar, sí. Si te, Sí, ¿se escucha? Sí, perfectamente. Sí, y le pregunto porque usted estaba repasando lo que fue el rol del peronismo después de la renuncia de la Rúa, pero también estos 20 años se habló muchísimo de quién fue el culpable de finalmente que el gobierno de la Rúa termine como de la Rúa. Unos van a decir el peronismo, otros van a decir, bueno, fue primero Chacho Álvarez. Incluso la vicepresidenta Cristina Kirchner, cuando habló hace unos días en la plaza, también miró al Fondo Monetario Internacional, que en ese momento anunciaba que no le enviaba los dólares que el gobierno necesitaba. A ver, en la superficie todo lo que usted relata ocurrió. La renuncia de Chacho Álvarez debilitó a la alianza, naturalmente. Después Chacho, con una excusa, diría, irresponsable, porque era la segunda investidura del país, no era un concejal de un pueblo. Él renuncia y deja patitieso a lo que era la alianza en el gobierno. Y naturalmente debilitó al gobierno. La incorporación de Cavallo al gobierno trajo aparejada que muchos radicales, sobre todo el sector alfonsinista, de alguna manera quedaran aislados del gobierno y no querían ayudar mucho. Y el hecho de haber ganado la elección el 14 de octubre del 2001 fue un componente importante para el peronismo. El propio Duhalde, cuando brindó después del triunfo, dijo, si no cambia el presidente, cambiamos el presidente. Digamos que ya ahí se largó aceleradamente la búsqueda del poder que ostentaba legítimamente de la Rúa. Y al gobierno le presentaron su propuesta de especificación asimétrica. Y el gobierno estaba trabajando en otra salida de la convertibilidad. Por supuesto que no lo hacía como hace Cristina, que hace discursos en las plazas. Lo hacía hablando con el Fondo Monetario Internacional, viajando como viajamos con Schröder, porque los alemanes manejaban el fondo y no nos aflojaban un dinero que era importante para financiar esa salida. Hablamos con Bush, hablamos con el presidente de Portugal, hablamos con el presidente de España. No estábamos quietos. Juan Pablo. No es que ese gobierno no tenía decisión, la tenía. Lo que ocurre es que no coincidía con este núcleo nacional que quería volver al proteccionismo, quería volver otra vez a la inflación, quería volver al industrialismo y al estatismo. Y eso es lo que ocurrió en la Argentina y todavía lo estamos pagando. Juan Pablo, yéndonos en retrospectiva aquel diciembre del 2001, ¿qué hizo el gobierno de la Rúa o qué dejó de hacer que no hubiese hecho que el gobierno cayera? Si hacemos una retrospectiva, ¿qué cosa habría que haber tomado en ese momento, no haber tomado una decisión para que el gobierno y el país no termine como terminó? Y el país terminó como terminó porque a De la Rúa lo acorralaron todos los sectores. Era un gobierno con debilidad, no le quepa la menor duda, minoría en ambas cámaras. El peronismo ya había asumido como vicepresidente del Senado en circunstancias muy especiales, que era que no había vicepresidente, estaba De la Rúa solo. Y entonces correspondía no a un peronista ser vicepresidente del Senado, sino correspondía a uno del mismo signo del gobierno. No es lo mismo que existiendo un vicepresidente, que sí podría, si quisiera, porque no está escrito, asumir como vicepresidente primero del Senado. Pero se puso en primer lugar en caso de que hubiera cefalía. A Duhalde le agarró vocación por ser legislador en marzo del 2001. ¿Por qué creen que agarró vocación en marzo del 2001 para ser senador de la Nación? Porque en la ley de acefalía se establece que en caso de acefalía, renuncia o muerte del presidente, quien lo debe suceder en la Asamblea Legislativa es un gobernador, es un diputado o es un senador. Claro. Y yo no estoy hablando de una teoría conspirativa, son hechos que ocurrieron. Ahora, usted puede interpretar esos hechos
en positivo y decir, qué bárbaro lo que ocurrió, lo echamos de la Rúa, cambiamos el modelo y la Argentina arrancó. La verdad que con una gravedad de una crisis fenomenal. Por supuesto que hubo errores del gobierno y por supuesto que seguramente tiene responsabilidades en el gobierno en todo ese trazo que estamos sintetizando. Pero ninguno de esos errores, ninguna de esas decisiones se justifica hacerle un golpe blanco a un presidente democrático. Eso tenemos que aprenderlo. Y acá cuando elegimos un gobierno, tenemos que sentarnos frente a esa elección y defender los gobiernos. Lo hago para De la Rúa, para Macri y para Fernández. No es que lo hago solamente para los gobiernos no peronistas. Totalmente, Bailac. Le consulto porque trascendieron a 20 años de aquel 2001 declaraciones que sorprenden, por ejemplo las de Hernán Lombardi, actual diputado Juntos por el Cambio, en ese momento ministro de Turismo y Deportes del gobierno de la Alianza, que contó una anécdota en los instantes previos a que Fernando de la Rúa dejara la Casa Rosada, en esa postal emblemática con el helicóptero, en el que Lombardi estaba llorando, cuenta que él estaba llorando, y que de la Rúa lo mira y le pregunta ¿por qué llora Hernán? Y Lombardi reseña que le contesta, le parece poco presidente. ¿Por qué cuento esta anécdota o traigo esta anécdota que cuenta Lombardi a escena? ¿Estaba Fernando de la Rúa consciente de lo que estaba ocurriendo? Mucho se habla de aquella postal en lo del programa de Tinelli, que no sabía por dónde salir. ¿Pero era consciente de la gravedad de lo que estaba ocurriendo, de hecho, para hacerle esta consulta a un ministro? Bueno, era tan consciente que renunció y escribió su renuncia de puño y letra, y los argumentos de su renuncia eran pacificar el país y la continuidad democrática. De la Rúa le contestó así a Lombardi porque era un hombre absolutamente responsable y sabía de qué se trataba lo que estaba ocurriendo. No era un señor frívolo que le daba lo mismo cualquier acontecimiento. Lo que ocurre es que a un presidente de la nación, con la formación que tiene De la Rúa, un hombre de leyes, un hombre profesor universitario, 7 idiomas, con una formación extraordinaria, es obvio que frente al episodio, él, de alguna manera, cuando dijo, voy a renunciar, además fue una decisión personal, nadie se lo pidió, salvo Maestro, desde la casa de Alfonsín, pero ninguno de sus amigos y su gente que estuvo ahí, yo estaba ahí, yo estuve ahí donde estaba el helicóptero, o sea, a mí no me cuentan la historia. Quiero decirle de cómo estaba el presidente. El presidente nunca estuvo 3 horas mirando el horizonte, como dice el señor Ramón Puerta. Tampoco estaba ido. A ver, yo les quiero decir que el estrés que tiene un presidente ante una situación de crisis de esa magnitud, todos estábamos con estrés. Y el propio Duhalde reconoció después, y si no, le ocurrió con Tequi Santillat, y mire, la primera reacción que tuvo fue adelantar 6 meses el gobierno y pedir elecciones. Y ahí tuvimos a Kirchner, que fue la matriz de construcción del kirchnerismo. Entonces, lo que quiero decir es que hay que ser presidente, entender lo que significan esos 14 metros cuadrados del poder donde está el presidente, sufrir las presiones que un presidente tiene en la toma de decisiones y al propio tiempo tener un caos generalizado que es absolutamente consciente de la Rúa, que en gran parte fue inducido. Porque ustedes mostraron antes, y yo no soy de debatir contra el dolor, por supuesto, porque además a mí también me dolieron los muertos, pero lo cierto es que el análisis de los muertos también tiene que ser compaginado con la actitud que la Policía Federal tuvo todo ese día 20 de diciembre. ¿Quién lo comandaba a ese grupo? Que no lo nombraron ustedes, que es el señor El Dandy Giacomino, que había sido custodio de Rucauf, y que como custodio de Rucauf fue designado a posteriori como jefe de la Policía Federal por Duhalde y estuvo unos meses en el gobierno de Kirchner como jefe de la Policía Federal. Después lo echaron por un problema de corrupción, no sé qué le encontraron, hoy vive en España. Ese señor puso la caballería, no fue una orden del gobierno. Entonces, ese señor que puso la caballería sabía que la caballería, si algo va a provocar, es más caos del que de por sí los manifestantes, que con legitimidad o no, muchos sin legitimidad, porque fueron mandados por punteros peronistas del conurbano bonaerense. No lo digo yo, lo dice Duhalde.
que dice que fueron direccionados por los varones del conurbano hacia la Plaza de Mayo. Invadieron la plaza. Y obviamente hubo un caos y una violencia inusitada, de la cual no es que nos hicimos los tontos los del gobierno, es que nosotros no decidimos eso, porque la plaza estaba manejada en ese momento a través de una autoridad judicial que era la doctora Servini de Cubría, que fue la que mandó, que ordenó, y están las manifestaciones de Scandi, ordenó a través del jefe que estaba presente ahí, ordenó la limpieza en la plaza. Y ahí es donde le pegaron a las madres, e hicieron desmanes de por sí. Pero porque eso contribuyó a la necesidad del caos para darle el empuje final al gobierno de la Rúa. No fue una cosa espontánea. Sí fue espontáneo lo del 19 de la noche, no me cabe la menor duda. Yo fui el último funcionario que se fue de la Casa Rosada porque no había custodia en la Casa Rosada esa noche del 19 de diciembre. Bueno. ¿Comprende? Entonces, lo que le estoy contando es lo que vi, lo que viví, lo que escuché y lo que leí. Leí el libro de Bonazo, leí el libro de López Echagüe, que es muy claro respecto a esto. Entonces, no pueden fabularse, debe darse la verdad. A mí, mi única actitud es no reivindicar ese gobierno, no tengo esa actitud ni esa conducta. Lo que quiero es la verdad, porque yo también estoy dolorido, yo también estoy frustrado. Es decir, no tomé ese episodio con frivolidad, lo tomé con la seriedad que indica. Y el presidente de la Rúa lo tomó con esa seriedad que indica, es su estilo. No era Menem, no jugaba al básquet, no andaba en Ferrari. Era un tipo con un estilo particular, entrenado en un colegio alemán. Era un tipo formalmente demasiado formal para los perfiles que estamos acostumbrados a ver en la Argentina. Juan Pablo. Sí. Te agradecemos mucho este testimonio. Vos también fuiste protagonista, tenés otra visión distinta a la que habíamos escuchado antes y por eso valió la pena hablar con vos para que se escuchen todas las voces. Discúlpenme mi acalorada locución, no lo hice con el sentido de ninguna manera, de molestar y mucho menos a la audiencia. Les deseo feliz Navidad y Año Nuevo a todos y a todos los televidentes que están viendo el programa. Lo mismo para vos, Juan Pablo, un abrazo grande. Un abrazo. Pasaron 20 años del 19 y 20 de diciembre y a pesar de que transcurrieron 2 décadas, la causa judicial por lo que ocurrió en Plaza de Mayo y los alrededores sigue abierta. 20 años después, ese expediente judicial sigue en trámite, ya en su etapa final, pero continúa abierto. ¿Qué es lo que se juzgó y qué es lo que se está juzgando en esa causa que tramitó y tramita en la Justicia Federal de Comodoro Pi? Los 5 crímenes que ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires y las heridas que sufrieron más de 117 personas durante la represión policial el 19 y 20 de diciembre en Plaza de Mayo y en las cercanías. Por ese caso hay 6 personas condenadas. Entre ellas las 2 más importantes, Enrique Matov a 4 años y 3 meses de prisión. Matov era el secretario de Seguridad del gobierno de Fernando de la Rúa, y Rubén Santos a 3 años y 6 meses de prisión, que era el jefe de la Policía Federal. Para la justicia, 2 de los máximos responsables de haber organizado y llevado adelante el operativo policial que reprimió en Plaza de Mayo. El Tribunal Oral Federal 6, que fue el que realizó el juicio, los encontró culpables de los delitos de homicidio culposo y de lesiones culposas. Esa causa tuvo varias idas y vueltas. El juicio, para tener una dimensión del transcurrir del tiempo, por supuesto, comenzó el mismo 2001. Recién en febrero del 2014 empezó el juicio oral y público. 2 años después, en 2016, el juicio oral terminó con las condenas. La causa pasó a la Cámara de Casación Penal para revisar lo que ocurrió en el juicio oral. 4 años demoró Casación en revisar el juicio. Confirmó las responsabilidades, entendió que efectivamente Matov, Santos y otros jefes policiales de la Policía Federal habían sido responsables, pero dijo que se tenían que rever el monto de la pena que había recibido, que había algún error o alguna falta de criterio, un criterio erróneo en los montos que se pusieron y que se debían fijar. Se fijaron en mayo de este año y hace pocas semanas, a principios de diciembre, ya cerca del 20 de diciembre, la Cámara de Casación
confirmó esos montos de la pena. La última etapa que queda a la causa para que las condenas queden definitivas, para que la causa ya tenga sentencia firme y varios de los condenados puedan ser detenidos para cumplir la pena, es que esto llegue hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que revise las condenas que recibieron. Hay de los condenados, uno solo tiene la condena firme, que es Rubén Andriosi, que era superintendente de Seguridad Metropolitana en la Policía Federal, tiene una condena de 3 años de prisión, es en suspenso, no es de cumplimiento efectivo. Y a pesar de que pasaron 20 años, todavía hay causas que se investigan y que esperan juicio oral. Hay varios de los policías oficiales de calle que fueron los que dispararon y los que mataron, entre otros a Gastón Riva, como comentaba María Arena, su esposa, esperan que se defina su situación porque siguen siendo investigados. Inclusive también está pendiente el juicio oral y público a 20 años de los policías que, como veíamos en las imágenes, al principio reprimieron a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo. Y ahora vamos a hablar con Adriana Ochoa, que era prima de Gustavo Benedetto. ¿Quién era Gustavo Benedetto? Tenía 23 años, era un joven que era repositor en un supermercado que el 19 de diciembre había sido saqueado y vimos muchas imágenes de aquel momento, tenemos muchas imágenes en la cabeza. Una era la puerta del banco HSBC y en la puerta de ese banco fue asesinado Gustavo. Hola Adriana, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué es lo primero que recordás de aquel momento que además se enteraron los familiares por la televisión de lo que estaba pasando y de que Gustavo estaba allí en aquel momento, ¿no? Sí, bueno, su madre y su hermana sabían que él había salido hacia Plaza de Mayo porque se había quedado sin trabajo, que era la situación de muchos argentinos en ese momento. Y ya casi siendo el 21, por la noche su hermana, que estaba en un cumpleaños, ve las imágenes de cómo lo suben a Gustavo todo ensangrentado a la ambulancia. Y así es como comienza la búsqueda y así es como su familia se entera. Bien. ¿Qué es lo que vos habías hablado con Gustavo? ¿Sabías vos que iba a ir? ¿Él había estado en el supermercado? ¿Qué es lo último que hablaste con él? La verdad es que lo último que hablé con mi primo había sido el domingo a la mañana, porque nosotros habíamos estado en un cumpleaños, en un casamiento de un amigo de él, y como tenía que trabajar el domingo temprano, me dice, me quedo a dormir en tu casa y de ahí me voy a trabajar. Entonces yo lo despido el domingo a eso de las 11 de la mañana y seguí durmiendo y fue la última vez que lo vi. Y paradójicamente, yo en ese momento trabajaba en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y más o menos a la misma hora donde empieza la balacera que sale del banco y que termina con la vida de mi primo, yo estaba tratando de escapar de la legislatura que estaba llena de gases lacrimógenos, pero salgo corriendo para otro lado. Todos sabían que yo trabajaba ahí, entonces me llamaban por teléfono a mí y él no tenía teléfono y sin embargo el que estaba necesitando asistencia era él. Fue bastante terrible esa situación al enterarme al otro día, porque yo ni siquiera me entero esa misma noche. María, Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. Recién hablamos. Hola, buenas noches. Hablamos hace un ratito con María Arena, la esposa de Gastón Riva, y creo que a ustedes como familia les ocurrió lo mismo que a ellos. Se enteraron por la televisión de la muerte de Gustavo. María, ¿no? También se enteró por los medios, sí. María también. Que bueno, era una situación inesperada, ¿no? Yo recargo todo el tiempo que ya habían pasado 20 años de democracia y lo último que nos hubiéramos imaginado era que un gobierno democrático iba a salir a la casa de los ciudadanos manifestándose a disparar con balas de plomo de una manera indiscriminada. Y la verdad es que tenemos de alguna manera que agradecer que hayan sido solo 5 los muertos. Y Adriana, sabes que recién Martín repasaba lo que está pasando con la causa. ¿Qué sienten ustedes al 20 años no poder tener justicia todavía? Para mí, en lo personal, es absolutamente vergonzoso. O sea, no... 20 años. Esperar 20 años para que tengamos estas condenas que son una falta de respeto. Yo, sinceramente, descreo muchísimo de la justicia, porque es lo que vengo repitiendo, que justicia sería que nuestros familiares estuvieran vivos, porque en democracia se puede uno manifestar
y se puede salir a la calle sin que se sucedan esos hechos que estamos viendo ahora en las imágenes, ¿no? Es impensable que desde un Estado democrático se salga a la casa de sus ciudadanos. Adriana, ¿vos crees que en estos 20 años la política argentina, nosotros como sociedad, aprendimos algo de ese 2001? Yo creo que sí, algunos debemos haber aprendido y otros no tanto, ¿no? Hay algunos políticos que siguen evadiendo de alguna manera a estos muertos, homenajeando al expresidente de la Rúa como si fuera un héroe y defendiendo de alguna manera lo que sucedió ese día. Yo ahora que estoy hablando con ustedes y veo esas imágenes, sinceramente me dejan casi sin palabras. Seguramente hay una parte de la sociedad que aprendió muchísimo y seguramente que hay otra que sigue en este mismo loop de ejercer el poder por el poder mismo, por los beneficios económicos que genera ese poder y por los beneficios personales que se pueden sacar en consecuencia, ¿no? Hay una parte que claramente no aprendió nada. Siempre digo que estos muertos son los muertos más molestos, porque fueron en democracia, no le podemos echar la culpa a la dictadura. Si bien, obviamente, están relacionados con la dictadura misma, porque 20 años después no había sido juzgado ningún militar, ningún policía y todo seguía funcionando. Pero habían pasado 20 años de democracia, prácticamente nada. Y 20 años después nosotros recibimos como condena 4 años, 3 años. Es una tomada de pelo. Adriana, más allá de lo que es la causa judicial y que obviamente a vos lo único que te dejaría tranquila es tener a Gustavo con vida en este momento, también existe por parte de algunos dirigentes la intención de que se haga una ley de reparación de víctimas y de familiares de las víctimas de aquel 2001. ¿Qué posición tenés vos? Si crees que está bien, si crees que tal vez se utiliza políticamente. La realidad es que después de 20 años, aún que sean 20 años, yo soy una de las personas que no ha podido dormir por esa ley de reparación. Porque como bien dije, sería justo que nuestros familiares estuvieran vivos también. Hay realidades que desconocemos y otras a las que hemos podido acceder a través de poder tener contacto con familiares del resto del país, donde esta ley de reparación se hace absolutamente necesaria para aliviar determinadas situaciones y porque además es un reconocimiento del Estado, más allá del gobierno que sea, es un reconocimiento del Estado que estos familiares y que estas víctimas heridas se merecen, porque no han recibido asistencia psicológica, porque nadie les preguntó a los heridos cómo están. Si bien ha pasado mucho tiempo, es algo que a mí en lo personal no me ha dejado dormir porque considero que corresponde. Bien. Adriana Ochoa, prima de Gustavo Benedetto, asesinado, 23 años, asesinado en el 2001, el 20 de diciembre de 2001 por la represión en Plaza de Mayo. Te agradecemos en esta fecha tan importante para vos esta comunicación. Gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Y ahora seguimos en Dicho Esto con un nuevo invitado. Está con nosotros Nahuel Sosa, sociólogo y analista político. ¿Cómo estás, Nahuel? Gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Arranco por lo mismo que le pregunté a Adriana. ¿La clase política argentina, la sociedad en estos 20 años, aprendió algo de la crisis del 2001? Sí, yo creo que se aprendió. Obviamente algunos sectores sí, otros no. Pero me parece que hay como dos grandes interpretaciones. Por un lado, me parece que las juventudes, yo tengo 35, en ese momento tenía 15, pero gran parte de las juventudes que hoy fueron creciendo, se tomó la idea de la rebeldía y de la participación popular, ¿no? Vos te debes acordar las asambleas barriales, lo que eran las metodologías de acción directa, las experiencias autogestivas, caso Bruckman, caso Sanon. Me parece que ahí eso siguió vigente. En algunos casos se cristalizó en el kirchnerismo, en otros casos habrá cristalizado en el FIT, pero me parece que esa cultura de la organización, incluso el tema de las empresas sin patrón con las cooperativas, lo vimos en tiempo argentino,
siguió estando muy presente. Y también creo que hay una lectura que se hace, o lo veo hoy con mucha preocupación, desde los discursos de ultraderecha, sobre todo de Milei y de algunos personajes de Juntos por el Cambio, que es una interpretación del que se vayan todos antipolítica. Y acá hay que diferenciar entre despolitizar y la antipolítica. Una cosa es una persona despolitizada, es decir, legítimo, que puede no tener intereses, no sensibilizarse con determinados proyectos políticos, y otra cosa es la antipolítica como práctica que lo que hace es confrontar con la política en términos de discusión de ideas y en términos de configuración de los valores democráticos de una sociedad. Ahora, Nahuel, vos sos parte de Agenda Abierta, que es un grupo de intelectuales nucleados o que se referencian en el oficialismo. ¿Qué autocrítica crees que debe hacer el oficialismo, en este caso el kirchnerismo, para que haya tantos focos de antipolítica a tan poco tiempo de algo que gestó la antipolítica, ¿no? Esto que ocurrió con el que se vayan todos fue tal vez el síntoma del desprestigio de la política. 20 años después estamos debatiendo lo mismo, con muchos años gobernados por el kirchnerismo. Bueno, sí, yo formo parte de Agenda Argentina y del Grupo Callao, y evidentemente me parece que hay un proceso de repolitización que se va a dar con Néstor, que se profundiza con Cristina. Hoy Máximo siempre plantea la idea de discutir ideas y no personalizar, y Alberto creo que lo que viene haciendo es convocar permanentemente a poner la política en el centro de todo. Frente a la pregunta que vos me haces de por qué hay tensiones antipolíticas, yo no creo que la respuesta esté en el oficialismo, sino creo que, más allá de errores que se puedan cometer, que la respuesta está en que estamos viendo un proceso de radicalización de las derechas a nivel global. Lo vemos con Vox en España, lo vemos con Trump, con Bolsonaro, y que se profundizó con la pandemia, ¿no? Me parece que la pandemia es un momento en el cual la sociedad la pone como un espejo, es un momento de angustia social, de malestar, de miedo, y me parece que gran parte de estos discursos, de esta suerte de... vos podés estar en contra del liberalismo clásico, ¿no? De Sarmiento, de Alberti, de Adam Smith, pero siempre había una idea de ampliación de derechos civiles, de Estado, de progreso. Ahora lo que uno ve con mucha preocupación de estos discursos reaccionarios es que sus enemigos son los feminismos, están en contra de la ley de cupo trans, de la ley del aborto, los sindicatos, es decir, la organización de los trabajadores, los movimientos sociales. Aparece muy fuerte algo que en ciencias sociales llamamos aporofobia, que es la construcción del temor hacia los pobres. Pues fíjate cómo en el último tiempo, desde Macri hasta Milei, los tratan de parásitos por cobrar un plan social. Entonces, la respuesta hacia eso es, me parece, y desde el oficialismo, si uno tiene que hacer una autocrítica, lo que se tiene que profundizar, lo que llamamos las mediaciones. ¿Qué quiere decir las mediaciones? O lo que comúnmente llamaba la comunidad organizada en Perón. Es reivindicar a lo que son las organizaciones populares, lo que son las iglesias, lo que son las sociedades de fomento. Es decir, ese tejido social salvó vidas en la pandemia. En los barrios populares, el rol que han tenido las organizaciones comunitarias, el rol que ha tenido el Estado, pero en alianza con esas organizaciones, es lo que ha permitido construir una idea de comunidad frente a los discursos hiperindividuales. Pero la antipolítica no tiene el caldo de cultivo en la mala gestión. Si tuvieras una muy buena gestión, la antipolítica no puede hacer mella en esos flancos que siempre aprovecha para meterse. No, yo ahí no comparto, Nacho. Yo ahí tengo un contrapunto. Es decir, yo creo que pensar la política en términos de gestión es algo muy un discurso de una tecnocracia al estilo Larreta. Yo creo que la política es otra cosa, es decir, cuando uno va a Platón, va a Sócrates, la política es la discusión de la poli y de los asuntos comunes. Si no, no explicas Chile, por ejemplo. Si fuera por un problema de gestión, ¿cómo puede ser que en Chile, que acaba de ganar Boric, pero Boric ¿qué es? Es el resultado de un proceso, no es solo un candidato, es el resultado de un proceso constituyente que se dio, uno diría, de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces me parece que justamente lo contrario, cuando uno va a la historia, muchas veces las malas gestiones de los presidentes traen respuestas más políticas que antipolíticas. Pensando también en lo que te decía Martín al principio, hablábamos con Miguel Ángel Toma y nos decía hace un rato que el gobierno pudo salir adelante, el gobierno de Eduardo Duhalde, porque hubo un acuerdo con Alfonsín y hubo un gabinete también acordado con dirigentes radicales. Hoy la política en diálogo es imposible. El gobierno de Alberto Fernández habla y dice mucho la palabra diálogo, pero parece no convocar tampoco a la oposición, y se vio esta semana en el Congreso. Bueno, pero ¿por qué? El gobierno de Alberto Fernández convocó al Consejo Económico y Social, lo institucionalizó, ha convocado a la oposición a discutir el presupuesto. Ahora, yo creo que hay un sector de la oposición que se corrió más a la derecha y que tiene actitudes destituyentes. Me parece que está claro que en su momento especulaban un sector del establishment con llevar el dólar blue a más de 500, después con tener la presidencia de la Cámara, después con no votar un presupuesto que no perjudican a Alberto Fernández. Esto es un daño a la sociedad. Me parece que lo que se está poniendo ahí en discusión es que hay una oposición que se está radicalizando por derecha y que eso es peligroso porque en nombre de la República se cometen acciones muy antirrepublicanas. Y eso es lo que hay que discutir. Entonces, ¿la República qué es? Es igualdad, es fraternidad,
es libertad, pero la república también es soberanía. La soberanía, Máximo tiene razón cuando dice, la deuda que tomaron con el FMI no la pasaron por el Congreso. Entonces, tomar una deuda, nosotros vamos a cumplir en el 2023, 40 años de democracia. Me parece que es clave discutir cuáles son los nuevos nunca más. Uno tiene que ser un nunca más económico, una deuda irresponsable que lo que te hace es te quita soberanía, por lo tanto te quita república. No hay que tener déficit para no tener deuda. Que el origen de la deuda es el déficit. Sí, yo creo que en este caso el origen de la deuda que tomó en su momento Juntos por el Cambio no responde al déficit, sino responde a una práctica financiera de fuga de capitales, que lo que se va construyendo es una estructura entre el centro-periferia, así entre los países desarrollados y los países subdesarrollados, en las cuales a vos te van quitando poder de autonomía. Me parece que en ese sentido, incluso aunque vos seas el más crítico del Frente de Todos, aunque no te guste Alberto, no te guste Cristina, hay que entender que la idea del acuerdo social es clave para los próximos 10, 15 años. Acá me parece que es clave recuperar el Estado que planifica. O sea, el acuerdo social no es pensar todos iguales. El acuerdo social es, a partir de las diferencias, construir consensos mínimos. Y en un acuerdo social, el que tiene más tiene que ceder más, porque si no es una estafa. O sea, si el que tiene más cede menos y le pide al que peor la está pasando que ceda más, bueno, eso no es justo. Me parece que ahí hay una voluntad de diálogo y de recuperar ese sentido. Ahora, hablas de un Estado que planifique, creo que es una idea que podemos compartir todos. Ahora, desde hace varios gobiernos que no vemos gobiernos a cargo del Estado que tengan una planificación económica, social, de educación, de salud. ¿Por qué crees que le cuesta tanto a los gobiernos, te diría de los últimos años de Cristina hasta acá, ver gobiernos con planes que ponen en marcha y que duran? Bueno, me parece una buena pregunta porque si algo que nos puso la pandemia es discutir el futuro. Y yo creo que el futuro no es la incertidumbre. Porque pensar que el futuro es la incertidumbre supone que están los que se adaptan a la incertidumbre y los que no se adaptan. Y que los que no se adaptan es culpa porque no se adaptan a los cambios. Yo creo que el futuro es una construcción colectiva. Por lo tanto, tenemos derecho al futuro y por lo tanto hay un término que se llama resiliencia, que en realidad es de la psicología, pero que ahora se utiliza mucho en ciencias políticas, que tiene que ver con esta idea de, bueno, cómo te adaptás frente ante un trauma, ¿no? Lo que el virus nos tiene que llevar a ser mejores. ¿Y qué es ser mejores? Bueno, recuperar una idea del futuro, recuperar una idea de un Estado que planifique y de políticas públicas que se sostengan en el tiempo. Eso me parece que es clave, como políticas como fue en su momento Conectar Igualdad, que hoy se toma con Juan Manso, políticas también regionales. Por eso es importante lo de Boric, porque si gana Boric, gana Lula en el 2022, más otros fenómenos que se están dando en la región, es importante haber sostenido el UNASUR o el Mercosur, porque vos te das cuenta que cuando hay una adversidad, no es lo mismo un Estado que haya planificado estratégicamente que un Estado que tiene que ir resolviendo sobre la marcha. Ahí aparecen las propias diferencias internas, ¿no? Porque además cuando querés dialogar con la oposición, si un Alberto Fernández quiere, por ejemplo, estirar la discusión del presupuesto a esta semana porque está convencido de que puede llegar a conseguir algunos votos y después el jefe de la bancada rompe ese acuerdo, es también complicado. Pero porque yo no... ¿Quién rompió el acuerdo? Máximo Kirchner con su discurso. Bueno, o, aunque sea le dio la excusa a la oposición, le dio la excusa a la oposición para que se quiebre ese acuerdo que habían hecho antes. No, yo eso no lo comparto. Primero me parece lo más antidemocrático por el discurso de un diputado, cuando hablaron más de 100 diputados, decir que uno no vota un presupuesto. Me parece que hay una oposición que tiene una pelea hacia adentro, que se van corriendo por derecha y que tienen una definición de quitarle el presupuesto a este gobierno. Que recordemos que el presupuesto del 2021 es un presupuesto que duplica en inversión en obras públicas, tiene 49% destinado a salud y tiene un presupuesto, el primer presupuesto con perspectiva de género. Me parece que este presupuesto venía a profundizar las conquistas sociales. Frente a ese escenario, la coalición del Frente de Todos es una coalición diversa y plural y está bien que así lo sea. La tendencia, me parece, tanto en América Latina como en Europa, va a ser la tendencia de coaliciones y coaliciones que van a tener en su seno mucha diversidad. El punto es si esa diversidad enriquece y lleva a que la coalición haga síntesis o no. Lo que pasa que, Nahuel, Alberto Fernández mismo este fin de semana en una entrevista que le hizo Jorge Fontevecchi en Perfil dijo: nos extremamos y perdimos el voto de centro que nos acompañó en 2019. ¿Qué, en todo caso, cuál es la lectura que haces vos sobre esto que dice el presidente y qué tiene que hacer el gobierno para volver al centro? Bueno, me parece que Alberto siempre ha convocado y convoca ahora la idea de una segunda etapa, ¿no? Entonces me acuerdo en el 2017 cuando íbamos a algunas reuniones, y yo que vengo de una tradición más bien de centro izquierda independiente, pero que él siempre decía, bueno, hay que defender al desobediente, ¿no? Fui entendiendo esa frase con el tiempo y que me parece que tiene que ver con esta idea de recuperar y cómo empatizás con quien no piensa igual que vos. Claro. Me parece que tiene que ver con esta idea de cómo se recupera la clase media no solo en términos económicos, sino también en términos simbólicos, cuando paradójicamente esa clase media se ha beneficiado siempre en los gobiernos peronistas.
Entonces me parece que ahí también hay una cuestión, esto también lo señalaba muy bien Cristina en una de sus cartas, la que hizo a fines del año pasado, cuando decía esta idea, bueno, ¿por qué hay empresarios que incluso beneficiándose con los gobiernos kirchneristas, no, decían que estaban totalmente en contra y apoyaban a Macri incluso cuando perdían, ¿no? Yo tengo la hipótesis que a veces porque no quieren votar igual que sus trabajadores, ¿no? Entonces me parece que hay un fenómeno cultural que no lo vas a explicar solamente desde lo económico, y ahí es donde hay que entender un diálogo que más allá de que vos votés o no votés al frente de todo, me parece que es esta idea de decir, recuperar cierto acuerdo social, porque en la situación que estamos, por más que vos seas el más opositor del mundo, si no tenés algunos consensos básicos, que era lo que planteaba acá el colega, es muy difícil para lo que se viene. Parece que ahí está la clave y que ese es el norte que está marcando el gobierno. Ahora, para esos consensos básicos, yo siempre imagino que tiene que haber una mesa grande donde estén sentados todos. El presidente, los jefes de los partidos de la oposición, los gobernadores, los sindicalistas, los empresarios. Esa foto no está, no hay. Bueno, más allá de fotos parciales que vos podés tener el presidente con intendentes, con gobernadores, otra con sindicalistas. Bueno, te vuelvo a decir, está el Consejo Económico y Social, se armó la mesa contra el hambre en su momento. Y pero yo no están todos. Está bien, y están gran parte de los actores políticos y sociales. Y también me parece, y este es un desafío para la segunda parte de esta segunda etapa, es cómo integrás actores que no están institucionalizados. Porque también algo que yo creo que es propio de nuestro tiempo que nos toca vivir, es que estamos en sociedad, viste que en el siglo XX era muy común que vos decías hay luchas de primera o de segunda. No sé, la lucha por la jornada laboral era una lucha de primera, la lucha por el medio ambiente se considera una lucha periférica. Yo creo que en términos sociológicos cambió eso en el siglo XXI y que cada grupo social pueda autopercibir su lucha de primera o de segunda. Entonces, la gran capacidad que tiene que tener la democracia es cuál es el hilo que va atando esas distintas luchas. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay muchos actores que han emergido, que fueron emergiendo, que no están necesariamente organizados en las instituciones clásicas que conocemos. Cuando aparece el fenómeno de la irrupción del ecologismo, cuando aparece el fenómeno del feminismo, cuando aparece el fenómeno de los inquilinos, algo que estamos viendo en los centros urbanos, bueno, ahí me parece que el gobierno, si vos me decís, uno de los desafíos que tiene es cómo todos esos nuevos emergentes, que no necesariamente están organizados en las estructuras tradicionales, también forman parte del acuerdo social. Pero, por ejemplo, esos nuevos emergentes, que son fundamentales, no tienen el peso político que puede tener, por ejemplo, hoy la oposición. Digo, una foto del gobierno con la oposición, o varias fotos de diálogo, digo, pueden caminar a otros sectores también. Digo, ¿no crees que esa foto, digo, como síntesis de un diálogo y una hoja de ruta en común, no podría amalgamar todo esto que estamos hablando y que parece hoy imposible de un avance o de un crecimiento porque oposición y gobierno no se sientan en una misma mesa? Sí, yo creo que nosotros tenemos que superar la cultura del cortoplacismo. Sin duda. Creo que tenemos que superar la cultura binaria, ¿no? Me parece que está bien el conflicto en las democracias, ¿no? Hannah Arendt decía algo que para mí es interesante, una de las pensadoras a mi modo de ver más lúcida del siglo XX, que decía, bueno, ojo que la política, volviendo a lo que decíamos el 20 de diciembre, y el conflicto dinamizan a la sociedad. El punto es reconocer que el otro es un adversario pero tiene legitimidad. El problema de los discursos del odio es cuando yo no lo reconozco a Nacho como un par con el que estoy, sino que ya es un no otro, ¿no? O sea, claro. Nacho es un planero. Entonces, como es un planero, todo lo que diga no tiene sentido, ¿no? Entonces se empiezan a construir, los discursos de odio apelan a sentimientos, a prácticas que son discusiones reduccionistas y simplistas sobre fenómenos complejos, ¿no? En la cual yo al otro le quito su capacidad, su voz. Bueno, me parece que hay que recuperar eso y llamo a la reflexión a un sector de la oposición que es decir, el presupuesto era una hoja de ruta. Porque el presupuesto es la hoja de ruta de un gobierno al fin de cuentas, más allá de que ahora sea, más allá de los términos formales del presupuesto, y en términos políticos te marca cuáles son las prioridades del Estado. Entonces creo que ahí tiene que volver cierta cordura y cierta racionalidad. Nahuel, este año el Frente de Todos perdió la elección. Alberto Fernández tiene una imagen muy debilitada en cuanto a la imagen positiva. Sin embargo, sorprendió diciendo que si están dadas las condiciones, hay 2023 para la reelección de Alberto Fernández. ¿Crees que hay 2023 y te imaginas una gran paso? Sí, creo que va a haber 2023. Creo que... ¿Para Alberto? Sí, pues ojalá para Alberto. Y creo que va a haber un 2023 con Alberto y que va a haber también con otros compañeros o compañeras que quieran disputar. Creo que el Frente de Todos está en ese pasaje de convertirse en una coalición política que no es lo mismo que un frente. Y una cosa es un frente electoral que se junta, que puede ganar, puede perder. Otra cosa es una coalición que perdura en el tiempo, como puede ser el Frente Amplio en Uruguay, el PT en Brasil. Y las coaliciones tienen corrientes de pensamiento, tienen internas, tienen síntesis. Y yo creo que capaz que a veces puede resultar paradójico, creo que de todo lo que pasó en las elecciones, el Frente de Todos salió fortalecido como coalición de gobierno. Y me parece que eso va a ser la gran apuesta y de recuperar
sobre todo lo que tiene que ver el centro, que es cómo hacemos en esta segunda etapa para crecer con trabajo, con producción y con políticas del cuidado y con mucho debate político. Salió fortalecido porque decís, Nahuel perdió en 13 distritos en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué decís que salió fortalecido? Porque yo creo que las coaliciones que representan a los bloques populares o a los bloques históricos populares tienen tensiones que o las lastiman y las coaliciones se rompen y se estancan, o por el contrario les sirven para salir para adelante, para profundizar, ¿no? Cuando Néstor perdió en el 2019 fue una derrota electoral, 2009. pero fue un triunfo, perdón, en el 2009. Sí. Fue una derrota electoral, pero fue un triunfo político, ¿no? Me parece que, no estoy parafraseando que ahora sea lo mismo, lo que quiero decir es, me parece que sirvió para reencauzar el rumbo. Claro. Y que eso es un dato positivo, a mi modo de ver, ¿eh? Que eso no quiere decir no registrar, que se perdió, que hubo un sector de la sociedad que hay que escuchar y que evidentemente eso tiene que ser un llamado a la reflexión, y en lo particular sí me preocupa mucho la cantidad de votos que han obtenido expresiones a lo que yo considero de ultraderecha. ¿Sí? Hablabas mucho de la coalición y de que se va primero se tiene que aprender a gobernar en coalición y después se piensa en que la Argentina también se viene este momento de coaliciones. Sin embargo, el Frente de Todos no se institucionaliza, o sea, era una idea primero de Alberto Fernández, pero sigue sin institucionalizarse y sigue quizás la discusión entre si es el peronismo, el kirchnerismo, quién va a tener la lapicera. Bueno, parece que el Frente de Todos tiene que buscar una institucionalización a versión criolla, ¿no? O sea, porque hay que hacerlo pero me parece que ya las PASO es una condición. Me parece que el Frente de Todos también tiene una particularidad que de mi punto de vista no la tiene Juntos por el Cambio, que es que lo integran muchos de los actores que protagonizaron las principales luchas durante el gobierno de Macri. Esto quiero decir, colectivos feministas, movimientos culturales, movimientos sociales. Entonces no solo es una coalición plural en el sentido de que hay muchas identidades políticas, peronistas, progresistas, más de centro, más de izquierda, sino que a su vez también en su conformación tiene actores sociales y políticos que son diversos. Bueno, me parece que esta política del Frente de Todos ha sido exitosa porque permitió ganar en el 2019, dar un cambio en la región, y hoy lo vemos con Arce en Bolivia, lo vemos también con Chile con Boric, y lo que pasó en Honduras con Xiomara Castro, y que ese es el gran desafío que va a tener, profundizar las conquistas sociales y recuperar también la autoestima. Nahuel, muchas gracias por estos minutos en Dicho Esto. Gracias a ustedes. Bueno, y hace instantes tuiteó Cristina Fernández de Kirchner. Estuvo reunida con artistas, también con periodistas. Esta es la foto, miren, que subió Cristina Fernández de Kirchner. Encuentro con artistas y periodistas con quienes obviamente mantuvo un encuentro. Hace un tiempo no nos veíamos. Felicitaciones por el trabajo que hacen con tanto compromiso y profesionalismo. Y gracias por el afecto de siempre, tuiteó Cristina Fernández de Kirchner, que está ahí en el centro de la escena. Miren, hay algunas caritas, si quieren ustedes que les gusta más, tal vez la farándula. Vamos viendo, pero por ejemplo, Victoria Oneto está en... Daddy Brieva. Está Gustavo Garzón. Y, si no veo mal, Darío Grandinetti. Juan Leirado. Sí, claro, un colectivo de artistas que Susana siempre... Rinaldi. Adriana Varela, el colectivo de artistas que nunca ocultó, digamos, su simpatía por su figura como presidenta. Ignacio Copani también. Ignacio Copani. Bueno, varios de ellos a lo largo de los años durante que estuvo Cristina en la Casa Rosada pasaron por el despacho de Cristina. ¿Está Luisa Culioca ahí en el medio de rojo? ¿Vos sabés que me falla la vista? Me parece que no. No, sí, Alejandro Apo al costado está... Sí. Luisa Culioca, la de rojo, ahí en el centro. Sí, es verdad, ¿no? Muy bien, Nacho. Exactamente. Muy bien. Mucha Susana novela. Rinaldi. Bueno, el colectivo de artistas, hay uno que es un cantante muy conocido que me perdonarán, pero en este momento entre mis... Sí, Cristina dice, hace tiempo que no nos veíamos, ¿no? Pero me parece que una imagen tan amplia con tantos artistas y periodistas de Cristina Kirchner participando de un evento, la verdad que es... Sí, no sé si producto de la pandemia habrá estado un poco más resguardada y ahora aprovechando... El periodista Darío Villarruel también. Está Merck Urtiz-Berea. Bueno, arriba está Carlos Polimeni también. Son muchos y este es el tuit que acaba de subir Cristina Kirchner de este encuentro que mantuvo con artistas y periodistas. Ahora hacemos una pequeña pausa y ya volvemos.
Seguimos en Dicho Esto, bueno, con el tema también central que es la pandemia. No terminó, hoy nuevo pico de casos después de lo que fue la normalidad, la nueva normalidad. Tenemos a Luis Cámara con nosotros, un especialista, amigo de la casa durante toda la pandemia. Luis, ¿es para preocuparse esta situación o no? Es para estar atento y cierto grado de preocupación, porque si usted me hubiese entrevistado 4 semanas atrás, yo hubiese llegado a esta altura, sí, la variante que se iba a expresar, ya lo dijo Pisotti, lo dijo Quiró, lo dijo Crepla, qué sé yo, la variante Delta se iba a expresar, pero en una ola más pequeña, más liviana, y en los últimos 2 semanas subió mucho. Si uno hace comparaciones, este fin de semana fue el doble que el fin de semana pasado, este lunes un 70% más que el lunes pasado, da la sensación que vamos a una curva media rápida, ascendente, de cierta velocidad. Y cada vez que esto ocurre aparecen muchos casos y al aparecer muchos casos el ánimo social cae y la economía cae. Vamos a aprovechar que tenemos al doctor aquí en el piso, @dicho esto en A24 en Instagram, @dicho esto en A24, hagan sus consultas, así se las vamos trasladando al doctor Cámara. 27 fallecidos en el día de hoy, doctor. ¿Qué nos dice ese dato? Eso es la tasa más o menos esperable para el número de casos que veníamos teniendo últimamente. Recuerda que siempre los fines de semana cae porque hay un fenómeno de recolección de datos. Siempre el lunes, martes se compensa, pero es más o menos... Tendríamos que tener 20 fallecidos por día en promedio. ¿Y este aumento de casos en los últimos días es producto de un relajamiento en las medidas? ¿Es producto de Omicron? ¿Es producto de que la vacunación se estancó en un porcentaje? Un poco de cada cosa. Yo te diría básicamente que perdimos el uso del barbijo. Ese es conceptualmente para mí es un error que nos pasó como sociedad, como todo. Perdimos el uso del barbijo. Es más, se usa en forma al revés. Yo todas las mañanas cuando salgo a trabajar veo a las madres, hasta los chicos con barbijo, la gente que está sola con barbijo, el que va en bicicleta con barbijo y las personas cuando se agrupan sin barbijo. Uno dice, pero es al revés. Yo no lo puedo comprender, es al revés. Claro, incluso hubo una disposición para estar al aire libre, solo sin barbijo. Pero eso fue una frase que se armó, bueno, a partir de ahora no es obligatorio el uso del barbijo para las personas, la gente se quedó, a partir de ahora no es obligatorio el uso del barbijo. El resto de la frase, cuando vino el sujeto que tenía que cumplir ese predicado, digamos, ahí ya no lo escucharon. Y después las intensas movilizaciones políticas, sociales, musicales que hubo a lo largo de noviembre y de diciembre, y ese es un fenómeno que no para. Y el foco está acá de nuevo, acá en el AMBA, básicamente, en la ciudad de Buenos Aires, 1.100 casos, creo que tenemos hoy, una cosa así, y lo que sería el Gran Buenos Aires, que acá hay que controlar, porque yo esto lo veo, me hace acordar más al principio del 2020, cuando teníamos hecho la cuarentena, que yo decía que teníamos el virus así como pisado, lo teníamos controlado, de repente se fue a los barrios populares y ahí explotó. Si esto se mantiene mucho tiempo acá, en lo que sería el AMBA, mucho tiempo serían 2, 3, 4 semanas, no mucho más, va a derramar a las provincias. Ahora, un brote provinciano no va a venir a Buenos Aires, pero los brotes acá del AMBA sí va a ir a las provincias. Por lo tanto, es imprescindible controlar la situación acá. Doctor, en una situación de cuarentena, el gobierno siempre consultaba a los médicos cuáles eran las recomendaciones para las restricciones. Hoy, ¿debería haber restricciones? ¿Todavía no es necesario? ¿Y cuáles tendrían que ser? Yo creo que hoy no hay restricciones y creo que no deberían haber restricciones, va a ser muy difícil hacerlas. Si se predomina tal cual dicen algunos, que me parece que va ocurriendo, que el Omicron dentro de 3, 4 semanas más tardar se puede poner predominante, un virus tan contagioso yo lo veo prácticamente imposible que las restricciones puedan servir. Pese a que me vas a decir, en Holanda están con restricciones, en Francia hicieron cuestiones, en Dinamarca, a mí me parece que ser un virus tan transmisible es muy difícil frenarlo con una restricción. Uno tendría que no respirar, digamos, para que no se, lo cual es virtualmente imposible. Para mí lo que hay que hacer es que todo el mundo tiene que usar barbijo y vacunarse en 2 dosis y 3 dosis. Y acá el plan de vacunación ha sido muy exitoso para controlar los otros virus. De hecho, el virus de Manaus desapareció, el virus andino desapareció. Sí, la Delta recién ahora está mostrando. La Delta recién ahora, o sea, ¿por qué? Porque con esos virus aparentemente por la capacidad de reproducción que tenían y cómo contagiaban, con un 60% de la población vacunada alcanzaba. Nosotros estamos en un 70% bien vacunados, pero tenemos un 30% que para estos 2 virus que tenemos no alcanza. Adela pregunta, ¿Omicron es peor que Delta?
Para la infección sí y para evadir la vacuna sí, pero da la sensación, hay dos trabajos, uno informes de Sudáfrica, también hay un informe de Hong Kong que la enfermedad es muy de acá arriba, nariz, rinofaring, pero muy poco en el pulmón. O sea, da la sensación que te contagia mucho, va a una forma rinítica, pero no va a la forma de neumonía. Neumonía cuando cuadro grave. Te altera la difusión de oxígeno, te falta el aire, necesitas oxígeno, respirador, su ruta, ¿no? Aparentemente, ojalá sea así, porque claro, si no llega a ser así, la situación es muy complicada. Todavía no está bien definido esto. Yo creo que en estas 2 semanas se va a saber realmente el grado de letalidad. Aparentemente, 2 informes previos es mucho más benigno que el otro. Ahora, al haber tanto contagio, ya hay países que en cualquier momento llegan a las 6 cifras, ¿no? Estamos en 90.000, creo que tuvo Inglaterra. En cualquier momento, otra variante también. Está bien, claro, otra variante. O sea, en cualquier momento llegamos. Que haga una vuelta más de variante, claro, y la Omicron salta. Entonces, al haber tanta cantidad, aunque sea menos letal, de repente el número de fallecidos puede aumentar. Pero hasta el día de hoy, qué sé yo, Inglaterra está con 150 fallecidos por día, pese a tener 50, 60.000, creo que llegó estos días a 90.000 casos. O sea, es francamente menor. Yo creo que el Omicron no lo vamos a poder controlar y nos va a contagiar a todos. Luis, empezamos ahora en estos días de diciembre el periodo de vacaciones. Hay mucha gente que empieza a viajar, sí, va a ser lo mismo en enero, en febrero y se vienen las fiestas. Digo, la gente se va a reunir, la gente se va a ir de vacaciones, eso no se puede evitar. ¿Qué sí puede hacer la gente en las reuniones? Primero, bueno, lo que es el uso del barbijo casi la mayor cantidad de tiempo y ventilar los lugares. Yo en las fiestas, igual que lo pasó el año pasado y después las imágenes, digamos, una manera de mostrar lo que decía. Yo en las fiestas no se va a poder controlar la cuestión familiar, va a ser muy difícil, muy difícil. Hay recomendaciones por la población, es difícil que lo acepte. Sí te diría que ventilen todos los ambientes y tratar de relacionarse lo menos posible con extraños sería. El problema es que a las 12:15 todos los chicos se van a ir a las plazas. Ahí va a estar el problema. Y se quedan a la plaza hasta las 10 de la mañana del otro día, 11, imágenes que hemos visto del año pasado. Obvio. Y van a ser cientos de miles. ¿Me comprende? En todo el país. El problema es el número. De repente a veces nosotros nos volvemos locos que en una fiesta de 50 personas, esos son 50. Pero acá estamos hablando de eventualmente cientos de miles, que van a estar en todas las plazas de todo el país, sin barbijo, divirtiéndose. Y esos son elementos muy contagiadores y que no creo que haya una fuerza política para controlarla. No sé si me entienden. Usted recién decía eso que me da miedo, ¿no? Sí, la fiesta familiar con el nono, esa no le tengo miedo. Le tengo miedo a lo que van a hacer los chicos después. Usted decía, Omicron nos va a contagiar a todos. Sí. Y le pregunto si hay manera de evitarlo, porque también una televidente nos pregunta, sí, Daniel, en realidad, si sirve el doble barbijo. Sí, tendríamos que ir a barbijo, eso que usamos los médicos, el blanco, el barbijo N95 de alta sensibilidad. Eso sí sirve para no contagiar. ¿Por qué creo que nos va? Porque escapa la inmunidad y al escapar la inmunidad, un trabajo muy reciente, te digo, casi todas las vacunas que están en este momento en el mercado tienen poco rendimiento con 2 dosis con este virus, excepto tal vez Moderna y un poquito más la de Pfizer, que es un poquito más efectiva. Pero va una forma que creo que nos va a infectar a todos. También los que, por ejemplo, en la segunda ola y hasta ahora, muy pocos infectados en la primera ola se infectaron ahora. Con el Omicron eso no va a pasar. El Omicron va a infectar a los que ya padecieron coronavirus. Por lo tanto, entonces me vas a preguntar, pero entonces ¿para qué nos vacunamos? Porque nos vamos a infectar, pero no vamos a hacer enfermedades graves. Te va a eliminar la enfermedad grave. Luis, el tema de la tercera dosis, que es lo que se está empezando a hablar, el gobierno lo fijó en 5 meses, el plazo desde que te diste la segunda dosis para la tercera. ¿Eso está bien o crees que se podría adelantar teniendo en cuenta para generar más anticuerpos para lo que es? Yo creo que el desarrollo, todo lo que te estoy diciendo y todo lo que se planeó es hasta el Delta. El Omicron, claro, por eso te estoy diciendo, es una cosa distinta. Para mí es una forma B de la pandemia, o una nueva pandemia, lo veo distinto. Una nueva pandemia es. Y sí, porque la manera de comportarse el virus no es igual a todo el resto. Todo el resto son parecidos, un poquito más de algo, cada vez un poquito más contagiador, eventualmente que podía contagiar y enfermar más a la gente joven, por ejemplo el virus andino, que es un deterioro tremendo todo en Sudamérica, y mató muchas embarazadas, por ejemplo. Pero todas dentro de un rango se comportaban igual. El Omicron es distinto. Pero que se contagia... Es tremendamente contagioso. Si vos tenés, yo ya estoy contagiado. Te contagiás a una velocidad infernal. Por eso no se puede parar. Por eso se duplica cada 2 o 3 días. La forma clínica es diferente. Rinitis,
congestión, tos, dolor, cansancio, pero no disnea, no falta de aire. Esa es la parte buena. Claro, o sea, va rumbo a un coronavirus que... Los resfríos que nosotros tenemos, hay dos tipos de virus. Rinovirus, se llama así, es fácil de ver, y el otro son coronavirus que se adaptaron. Y esos coronavirus cada 4 o 5 años cambia la inmunidad. Bueno, como es un resfrío, no hace falta vacunar, no tiene ningún sentido porque es lo mismo que nada. Da la sensación que el virus puede ir a eso, a muy contagioso, que nos va a contagiar a todos y que sea benigno. Si no es benigno, por las dudas, lo podemos poner entre comillas benigno estando vacunados. Me puedo contagiar, pero no voy a terminar en terapia intensiva. Si no termino en terapia intensiva y tengo una enfermedad leve, no necesito hacer restricciones, ni cuarentena, ni nada que se le parezca. ¿Por qué tuvimos que hacer todos cuarentena? Porque la enfermedad te mata. Claro. No sé si es... Todos nosotros hemos tenido gripe. 2 días te quedas en tu casa. No se paraliza el mundo por una gripe. Uno tolera, digamos. Yo he tenido 7 o 8 episodios de gripe en mi vida, fácil, tal vez más. Pero no podés tolerar un episodio de coronavirus, porque de repente alguno termina mal. Y termina mal en serio. En el mundo, cuando termina dentro de poco, la expectativa de vida bajó en 2 años, la Argentina bajó 1 año y medio, 20.000 huérfanos tenemos. O sea, no es una cosa como una gripe fuerte, es algo más. Ahora, es posible que estando bien vacunados y habiendo antivirales ya para el año que viene, sea una enfermedad muy leve. O sea, me agarré coronavirus, pero tengo unas pastillitas para tomar, tengo 3 dosis. Tenemos que aprender a convivir con esto, ¿no? Y ese dijiste el predicado justo. Tenemos que convivir. Para convivir tenemos que usar barbijo y vacunarnos y mantener distanciamiento. Por ejemplo, los estudios tienen que ver cómo se airea, el CO2. El CO2 es el oxígeno que yo exhalo una vez que consumo el oxígeno. Entonces, si ese CO2 aumenta, significa que estoy exhalando aire, ustedes estarían inspirando aire que entre ustedes mismos están largando. Claro. Si ese aire contiene coronavirus, lo estás inspirando. Entonces, todos los lugares cerrados tendrían que tener medidores CO2, eso acá los bioingenieros ya lo están fabricando. Es una manera de convivir y probablemente usar el barbijo bastante más tiempo y vacunarnos. Entonces, podríamos hacer todo sin restricciones, pero con cuidado. Es como, no sé, salgo en bicicleta, ponete el casco. No, pero voy al kiosco a 5 cuadras. Ponete el casco. Si todos vamos a tener Omicron, esa circulación masiva del virus, ¿puede generar una nueva cepa? ¿Puede generar un nuevo virus? No, en teoría no. En teoría nos inmunizaría durante un tiempo. Yo creo que a la larga vamos a... También las epidemias, si uno lo ve, porque acá nosotros pensamos que todos los países son iguales, no es lo mismo. Por regiones es diferente. Una cosa es la forma oriental, otra forma fue la primera ola en la Europa occidental, otra fue la segunda ola en la Europa oriental. Eso va cambiando. Una cosa es Estados Unidos y otra cosa es Sudamérica. En cada región la epidemia tiene un comportamiento diferente. Pero a la larga, tarde o temprano, me parece que el virus va a infectar a casi todos los países con números parecidos. A diferencia que los que sufrieron primero no tenían mucho tratamiento y no había vacuna, y los que sufren ahora tienen vacuna. Vietnam estaba hasta hace 2 meses sin virus. Claro. ¿Me entendés? Y ahora pero tiene gente vacunada. Entonces no es lo mismo que lo que le pasó a España o Italia, que los agarró sin nada. No sé si me comprenden. Sí, claro. A nosotros. Entonces... Pero el número de infectados a la larga creo que nos vamos a parecer todos, ¿me entendés? Porque se mete como el agua, es la inundación, vos tapás la puerta de adelante y el agua te entra por la rejilla del patio. Claro. Por el equilibrio, ¿me entendés? Va a llegar un momento que se va a equilibrar. Doctor, la última pregunta tiene que ver con la vacunación de menores, porque cuando uno ve las cifras de los no vacunados, hay muchos de entre 3 y 11 años que no se vacunaron. Con la Omicron todavía es más necesario, es aún más importante que se vacunen. Sí, nos vamos a tener que vacunar todo para que si nos infectamos no la pasemos mal. Pero te vuelvo a decir, hace falta 2 o 3 semanas para definir bien más o menos cómo se va a comportar Omicron. Hasta ahora, afortunadamente, pese a estas 2 noticias tremendas, imposible contener los contagios. Y por otro lado, que va de la inmunidad y ya se está viendo, la enfermedad es mucho más leve, parece una enfermedad de acá arriba que no da la neumonía. Pero si el número es muy grande es complicado. Y vamos a tener que frenar. Pero el temor que generó la sola noticia del Omicron, que bajaron las bolsas de todo el mundo, para nosotros tengamos que comprender. Si nosotros llegamos a tener un brote grande entre el Delta y el Omicron, las vacaciones se pueden complicar, no sé si me entiendes. Sí, bueno, esperemos que no, Doc, que obviamente que la gente sea más consciente, que use el doble barbijo o el barbijo N95 ese que usted decía, y que la pasemos lo mejor posible, ¿no? Sobre todo por
para que no haya más muertos y pase la pandemia una buena vez. No, eso sí, me parece muy importante, digamos, barbijo y vacunación. Y así se puede hacer todo. Porque te vuelvo a decir, independiente de la muerte, también hay que ver la cuestión económica que conviene que no se deteriore, ¿no? Gracias, Doc. Bueno. Pequeña pausa, ya venimos. Seguimos en Dicho Esto y saben que hubo muchas críticas dentro del propio radicalismo, muchas peleas, muchas discusiones, pero finalmente el Partido Radical llegó a una lista de unidad. Gerardo Morales será el titular de este partido. Antes se dieron muchas discusiones que hubo en realidad algunos encuentros para llegar a esta paz. Incluso hubo algunos encuentros. ¿Quiénes fueron los personajes claves? Obviamente Coti Nosiglia, detrás del radicalismo porteño, tuvo un rol clave para apaciguar estas diferencias que se habían dado sobre todo entre el gobernador de Jujuy y Martín Lustó. Y aparece otro dirigente que es Daniel Angelici, que en su momento ha tenido discusiones con Coti Nosiglia por el radicalismo porteño. Bueno, hubo encuentros antes de que pueda haber esta foto de unidad y fueron justamente en la oficina de Daniel Angelici las reuniones que se dieron para llegar a esta foto que estamos viendo detrás de la placa. En las reuniones también participaron obviamente Cornejo como uno de los mediadores en esta discusión. ¿Y qué es lo que se llegó más allá de esta lista de unidad en el radicalismo, en el partido? ¿A qué acuerdo se llegó? Que antes de las sesiones ordinarias del 2022, es decir, antes de marzo del próximo año, lo que el radicalismo va a tener que hacer y va a tener que demostrar es que finalmente se van a poder unificar los bloques dentro de Juntos por el Cambio. Recordemos que se dividió el radicalismo en manos de Loredo por un lado y de Mario Negri por otro. Se acordó que hay paz, no solamente la tienen que demostrar dentro del Partido Radical, sino también dentro del Congreso, y esto va a ser ni bien o antes de que arranquen las sesiones ordinarias para el 1 de marzo mostrar esta unidad. Bueno, y también otro tema que ocupó la agenda política del día es el cruce que hizo el gobierno Horacio Rodríguez Larreta. En realidad, primero golpeó Horacio Rodríguez Larreta contra el oficialismo por lo que consideró que fueron amenazas del gobierno en base a ese hilo de tweets que subió Sergio Massa, cuestionando a la oposición que había rechazado el presupuesto y explicando a través de un informe por qué iban a perjudicar a las provincias con el tema de las asignaciones de las partidas. Bueno, ¿qué hizo el gobierno? Salió al cruce muy duro de Horacio Rodríguez Larreta, habló la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, dijo, amenazas es que te espíen, en clara alusión a lo que fue esa investigación de que se hace contra funcionarios de Juntos por el Cambio por presunto espionaje. Fue una de las víctimas, Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, le tiró con todo la portavoz presidencial. También le contestó muy protocolarmente Sergio Massa, hablando y explicando nuevamente por qué había hecho ese tuit. Y también el ministro del Interior, Guado de Pedro. El gobierno está haciendo eso, está cerrando filas cada vez que ataca la oposición y nosotros ya nos despedimos. Nos vamos. Estuvieron muy bien, ¿eh? Vos también. Bueno, muchas gracias. Será hasta mañana entonces. Hasta mañana. Nos vamos a reencontrar a las 8 en Dicho Esto.